Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy voy a tocar un tema muy importante que es el perdón. Un tema que muchas veces no sabemos cómo interpretarlo porque se ha construido respecto al perdón temas o ideas cerradas. Entonces, mi nombre es Melisa, Melisa del Carmen. Me pueden llamar Meli o Melisa como guste. Entonces, el tema del perdón tiene, cuando yo lo he analizado, han llegado a mí mensajes a través de la mente y el primer mensaje que recibí era a la palabra adaptación y purificación. Entonces, el perdón tiene como concepto que es un proceso. Ese proceso que es el perdón es un proceso de purificación y es un proceso de adaptación. Esos fueron los dos mensajes que recibí. Y después con el tiempo empecé a entender por qué. Porque la persona cuando se purifica transforma el rencor, el odio en luz. Transforma esos pensamientos negativos, limitantes en luz. Entonces es un proceso porque no vas a perdonar de un día para otro y te va tu mente adaptándose a esos pensamientos positivos y captas la idea central de la situación. Es decir, cuando tú ves que esa persona que te hizo un daño o que tú hiciste ese daño a esa persona, te vas a dar cuenta que tu mente se va a ir adaptando a lo que tú pensabas, ¿no? Vas a ver que ese daño o eso que tú hiciste a esa persona te sirvió para crecer y para iluminarte, porque vas a enmendar tu error, vas a resarcir tu error, tanto para aquel que causó el daño como también para aquel que va a recibir el perdón, porque siempre hay un grado de responsabilidad cuando hay situaciones en donde no ponemos límite. Entonces el Padre, Madre Dios, a través de la mente me mandó el mensaje de adaptación y purificación. El concepto de perdón se tiene que desestructurar porque en la sociedad en la que vivimos se ha construido una imagen del perdón en donde tiene que ser benevolente. O sea, tú haces el perdón por un acto de benevolencia y no te das cuenta que el perdón no tiene nada que ver con la energía de la benevolencia, sino que es una energía de liberación porque te vas a liberar del rencor, te vas a liberar del resentimiento, te vas a liberar del odio. Entonces el perdón es un proceso de purificación y de adaptación que te va a llevar a la iluminación porque vas a lograr transformar tu sombra, tu oscuridad que se crea a raíz de los sentimientos y emociones que te generó ese acto, ya sea que tú lo generaste o te lo generaron a ti y logras transformarlo porque dices, bueno, si no hubiera pasado por esto, no hubiera aprendido, ni experimentado, ni me hubiera dado cuenta de muchas cosas que no me percaté de mi realidad. Entonces, este tema del perdón lo vamos a dividir en varios temas. Ya dijimos cuál es la definición, que es un proceso de purificación, un proceso de sanación, de liberación y de adaptación. Y posterior a ello vamos a ver tres temas importantes, que es la autoobservación, que vas a hacer al hecho, al acto, después la figura del que perdona y la figura del que va a pedir perdón. Entonces entramos al primer tema. Entonces empezamos con la autoobservación. La autoobservación es muy importante porque tú te vas a autoobservar. Entonces cuando yo entraba en etapa de meditación, es decir, cuando analizaba un hecho, un suceso que sucedía en mi vida, en donde yo tenía que entrar en una etapa de perdonarme y perdonar, lo primero que me incitaba el Padre, Madre Dios, los guías, los seres de luz y las personas que estaban en mi entorno era autoobservarme. La autoobservación te va a permitir saber el grado de responsabilidad que tienes tú, como también lo tiene la otra parte. Porque en ambas polaridades, tanto el que hizo el hecho como el hecho que lo afectó a la otra persona, tienen un grado de responsabilidad, mayor o menor, pero existe un grado de responsabilidad. Entonces, cuando uno se autoobserva, tienes que imaginarte que estás como en un partido de fútbol y que como eres el jugador no puedes ver, no puedes visualizar muchos hechos, muchos acontecimientos que sucedieron alrededor de ese hecho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Actuar como el espectador, como el observador. Entonces, cuando te autoobservas, puedes ver más allá de lo evidente. Cuando se abre el tercer ojo,
Cuando se abre el tercer ojo es porque tú estás viendo más allá de tu realidad. Estás haciéndote consciente de que sucedieron hechos que tú no te percataste. Entonces, un ejemplo. Una persona la despiden y la persona dice, me despidieron porque para mi jefe yo era una persona que me faltaba experiencia. Cuando me despidieron, mi jefe me dijo, por ejemplo, decía esta persona, que no tenía la experiencia de vida. Más aún, le dijo que le pagaban para aprender. Entonces ahí podemos autoobservar que la persona tenía un grado de culpabilidad por un comentario que hizo otra persona. Entonces yo le pregunté a ella, ¿así te despidió por ese hecho, por ese acontecimiento? Sí, me despidió porque decía que yo no tenía experiencia y que me estaban pagando para aprender. Pero después me comentó que ella se había enterado que el jefe había contratado a su sobrina y la sobrina no tenía experiencia, recién había sacado su título profesional, le estaba pagando más de lo que ganaba ella, más aún llamó a 2 de sus compañeros para que le enseñaran a esta sobrina. Entonces yo le dije, ¿por qué tú te sientes con culpa? ¿Por qué te sientes con vergüenza? ¿Por qué sientes que no tienes experiencia? Si la tienes, si tú te das cuenta, ¿quién fue la persona que te calificó y determinó que tú no tenías una experiencia? Una persona que no tenía moral, una persona que no tenía palabra, sino que simplemente emitía juicios de valor sobre las personas para menospreciarlas y disminuirlas. Un supuesto jefe que aparentemente era un dictador, porque un verdadero líder va a sacar el mayor potencial de un grupo de personas para enrumbarlos a un fin común. Pero él no estaba aplicando eso. Le había generado tal culpa que ella se sentía menos y todavía consideraba que por su culpa de ella la habían despedido y que por ende ella tenía que pedirle disculpas a él, porque ella no era lo que él había querido como profesional. Entonces, hablando con ella, se le hizo ver que la culpa de ella era una culpa porque no se había autoobservado. Si ella actuaba como el observador, se hubiera dado cuenta que ella realmente fue víctima de esta persona, de este actuar de esta persona que tenía una moral muy baja. Entonces se le hizo entender a ella que este acto que había hecho este señor, supuesto jefe, solamente era para meter a la sobrina y no para que ella se diera cuenta que le faltaba alguna experiencia y que por ende tenía que prepararse más para que ejerciera mejor su profesión. No, no era nada de eso, era simplemente para meter a la sobrina y todavía le pagaron más con el sueldo de ella. Entonces fue un acto injusto, por supuesto que sí, pero se le hizo ver a ella también que este era un medio para ella sacar su mayor potencial, no permitir que nadie dibuje su personalidad y segundo, que ella se diera cuenta que todo lo que dijo esta persona era mentira y soltara la culpa, el rencor, el odio y pudiera entrar a la iluminación. Cuando tú observas la carta del colgado, la carta del tarot Rider-Waite el colgado, es una persona que obviamente está en una posición de colgado. La posición del colgado es una posición incómoda, muy incómoda, pero la persona al momento que le sucede este hecho, como le pasó en este caso, está en una posición muy incómoda y no sabía cómo salir de esa posición del sacrificio. Entonces cuando ella se da cuenta su valor y que todos esos hechos fueron mentira, entra en la iluminación y se da cuenta que si no hubiera pasado por ese suceso, no se hubiera dado cuenta su valor y sobre todo que eso le permitió a ella emprender e iniciarse nuevamente. Y yo le dije, si no hubiera pasado nada de esto, tú no te hubieras encontrado a ti misma ni te hubieras decidido emprender. Entonces, qué importante es la autoobservación para darte cuenta que no tienes un grado de responsabilidad. Tal vez su grado de responsabilidad de ella fue permitir que las palabras de esta persona hicieran mella en su personalidad y creer que efectivamente su valor era mínimo, cuando su valor era un máximo. Entonces, por eso que existe un grado mínimo de responsabilidad de cada uno de nosotros cuando se dan situaciones así. Entonces, ¿yo cómo les puedo recomendar hacer la autoobservación? La autoobservación se puede hacer a través de la meditación. Realizas una meditación pidiéndole al Padre, Madre Dios, al Arcángel Miguel previamente protección, diciéndole que te pida ver más allá de lo evidente y que te haga consciente de aquello que no puedes ver. Le pides que te cubra con un círculo dorado y entras en meditación y te van a poner imágenes, palabras que te van a hacer ver
aquello que tu mente no lo ve. También puedes aplicar la autoobservación a través de la escritura, escribiendo los hechos. Igualmente inicias cubriéndote con un círculo dorado de protección, invocando al arcángel Miguel, y te cubres con la protección de tus guías, de tus seres de luz, y empiezas a escribir los hechos. A través de la meditación y la escritura entras en un estado de concentración y permite que el Padre, Madre Dios, los guías, los seres de luz te empiecen a mandar los mensajes para que tú te puedas autoobservar y darte cuenta. En una autoobservación tienes que estar preparada para lo que vas a ver, para lo que vas a sentir, porque muchas veces van a salir sentimientos y emociones que te pueden generar dolor, sufrimiento, pero es parte del proceso de sanación. Por eso es que el proceso de perdón no va a ser de un día para otro. Por eso que el perdonar también es un acto de liberación y de manifestación de voluntad, porque es parte de tu voluntad salir de ese estado, porque cada vez que no perdonas te mantienes en el pasado, vives en el pasado. Si esa persona del caso que hemos contado sigue en el pasado, ¿qué quiere decir? Que sigue menospreciándose, sigue teniendo baja autoestima, no se sigue valorando. Entonces hay que sacarla de esa energía y pasarla en su presente, porque para su presente vienen bendiciones. Por eso es que es importante el perdón. Y el perdón no es esperar que la otra persona cambie. Ella no tiene que esperar que esa persona se acerque, le pida disculpas, porque la liberación es, el perdón es un acto de liberación muy independiente del actuar de la persona. Si la persona no cambia, no importa, tú sigue adelante, porque esa persona va a mantener su verdad. Entonces, como mantiene su verdad, tú la dejas ahí, que en su momento se dará cuenta, en su momento va a darse cuenta que ese pensamiento, eso actuar generó un daño a otro, y en su momento también lo resarcirá si su nivel de conciencia se lo permite también, porque hay muchas personas que llegan hasta desencarnar y nunca darse cuenta del daño que generaron a otros. Ese sería el proceso de autoobservación y los métodos que yo les recomendaría. Y otro método que también pueden hacer es hablar el hecho con otras personas, pero que sean imparciales. Es decir, personas que les ayuden a ver más allá, como puede ser un terapeuta, un psicólogo o alguien de confianza que sea imparcial, que no utilice las emociones, ¿no? Por ejemplo, si es un caso de una hija que le cuenta a su madre y su madre utiliza el amor y dice, bueno, es que como yo quiero a mi hija, la apoyo aunque mi hija esté actuando mal. Entonces, ante esas circunstancias, preferible que no le cuente a su mamá, porque su mamá va a utilizar el amor que siente por ella y va a cubrir. Y muchas veces hemos visto actos de personas que realizan que son indebidos y los padres muchas veces lo cubren. Entonces siempre se debe buscar a alguien que sea imparcial. Si tus padres o las personas de tu entorno son personas imparciales que te hacen ver tus errores, pues sí, utilízalos y cuéntales para que te hagan ver, porque muchas veces las personas se culpan de situaciones que no son culpables. Por eso es importante la autoobservación para definir el grado de responsabilidad y si efectivamente tienes que pedir perdón o no. Entonces, ese sería el primer tema. Pasamos al segundo tema. El siguiente tema que vamos a tocar es aquel que tiene que pedir perdón. Cuando ya se hizo la autoobservación y ya sacaste el grado de responsabilidad, tienes que buscar resarcir el daño que has causado. No puedes pasar, decir, bueno, sí, efectivamente, yo me equivoqué con esta persona y ignorar el hecho. Tienes que ir y resarcir el daño. Es lo primero que yo siento que debe hacer una persona, porque muchas veces hay personas que dicen, sí, me llegó la luz y me iluminé y por ende ya me llegó la luz divina y ahora soy bueno, pero no buscan resarcir el daño a nadie, no piden perdón a nadie y creen que ya por ese hecho se saldó todo y no es así. Porque ante el Padre, Madre Dios, Él es luz, es amor y efectivamente para Él todos sus hijos son importantes, pero por lo mismo que son todos importantes, quiere que tú reconozcas el hecho para que hagas un resarcimiento del daño, porque ante la persona que se le causó el daño se le generó una herida y muchas veces se le hace difícil perdonar. Y es cierto, yo les acabo de decir que para perdonar no es necesario que esa persona cambie. Pero si tú estás del otro lado, del lado de que va a pedir perdón y tú quieres hacer un cambio en tu vida, tienes que buscar resarcir el daño.
para que ante el Padre, Madre Dios, Él vea realmente tu cambio y que tú quieres cambiar tu línea de tiempo, porque al hacer eso te generaste un karma y obviamente tu línea de tiempo totalmente cambió. Entonces es muy importante resarcir el daño. Y segundo, si la persona no acepta tus disculpas, también tienes que asumirlo porque ella está en su libertad, él o ella está en su libertad de no aceptar tus disculpas, ni el hecho de que tú hayas cambiado. Está en su derecho de dudar y de hasta de sospechar de tu comportamiento. Entonces, tú tienes varios medios para pedirle disculpas, perdón. Puedes hacerlo frente a frente con la persona. Puedes escribirle una carta, un correo, si es que esta persona no te quiere ver. Pero siempre lo más importante es resarcir el daño, para que de esa forma la persona vea en algo el cambio, porque algo que ya se hizo es bien difícil deshacer. Entonces buscar resarcir es lo más importante. Y ahora pasamos al otro tema. El siguiente tema es aquel que tiene que perdonar. Ya vimos el caso de aquel que tiene que pedir perdón. Ahora el que tiene que recibir el perdón, el que tiene que perdonar. Entonces, tú tienes la voluntad de recibir o no, o aceptar o no el perdón de esta persona. Es parte de tu libertad. Pero en el caso de que la persona no te pida perdón, no haga ningún tipo de cambio, siga con la misma energía. Entonces, como hablábamos al comienzo, el perdón no es un acto de benevolencia, el perdón es un acto de egoísmo porque lo haces por ti, no lo haces por los demás, no lo haces por esa persona. Esa persona puede seguir actuando desde el egoísmo, puede seguir actuando desde la energía negativa de generar un daño a otros y tampoco lo podemos cambiar porque es parte de su libertad. Entonces, tú perdonas porque ya no quieres vivir en el pasado, porque te quieres liberar y quieres que tus energías se modifiquen. Entonces, al modificar tus energías, tú dices, bueno, yo perdono porque me quiero liberar y quiero vivir en el aquí y el ahora y no vivir mis energías en el pasado, porque no quiero que se genere una energía de codependencia al dolor o una dependencia al dolor, sino que me quiero independizar y adapto mi mente a pensamientos positivos. Una forma que te puede ayudar, por ejemplo, es que cuando recuerdes el suceso, te imagines lo que te hubiera gustado hacer en ese momento, cómo te hubiera gustado defenderte, cómo te hubiera gustado evitar esa situación, para reprogramar la mente, porque la mente está constantemente recordando lo que sucedió y te trae el dolor, la herida, el sufrimiento. Entonces tú dices, ¿cómo puedo transformar esta herida? Entonces cada vez que tú aceptas lo que viviste y dices, bueno, esto me sirvió para aprender y para crecer, vas transmutando poco a poco la energía, como en el caso que hablamos. Cada vez que tú te autoobservas y ves que ese daño que te hicieron al final te hizo un favor porque sacó lo mejor de ti y te iluminó y te sacó de esa posición del colgado, más fácil te va a ser soltar. Porque el soltar te va a ayudar a vivir en el presente y ya no en el pasado. Cerrar un ciclo de aprendizaje y sacar el aprendizaje de esa situación que viviste. Entonces, al sacar el aprendizaje, al sacar lo aprendido, cierras ese ciclo y abres otro. El nuevo ciclo que vas a abrir va a ser un ciclo en donde tú dices, bueno, yo acepto que tuve un grado de responsabilidad porque no puse límites, porque fui excesivamente complaciente, porque debía haberle dicho desde un comienzo cómo es que yo quería que me trataran en el caso, de, por ejemplo, de una relación, y no solo de pareja, también de amistad. Entonces, cuando una persona saque el aprendizaje, va a construir nuevas relaciones. Y no está mal si tomas distancia de la persona, porque como la persona es libre de cambiar o no cambiar, entonces supongamos que no cambió. Entonces tú quieres tomar distancia porque te va a generar el mismo daño a tu corazón y tú tienes que cuidarte y protegerte. Entonces está bien tomar distancia de la persona si tú sabes que al acercarte a él o a ella va a seguir con la misma actitud porque mantiene una verdad. Y como mantiene su verdad, pues, y la tuya para él o para ella es cerrada, es errónea, entonces mantén tu distancia. Porque es parte del proceso de perdonar. El perdonar es un proceso que te puede tomar días, meses, años, mucho tiempo, o tal vez te puede tomar minutos y segundos, pero lo importante es que saques el aprendizaje y transformes esta situación en luz y ahí se va a dar la iluminación. Cuando tú te das cuenta que esto pasó simplemente para que aprendieras, porque al final quien gana es uno. Cuando lo transmutas y lo transformas, tú ganas y nada más que tú eres el centro de esta situación.
Por eso es que es importante que cuando tú autoobserves te des cuenta tu grado de responsabilidad para no volver a repetir la situación y no volver a traer ese tipo de personas. Por ejemplo, cuando se da en el tema de parejas y una mujer dice, no sé por qué tengo tanta mala suerte, porque siempre atraigo el mismo tipo de hombre. Entonces, muchas veces no es por el hombre al que escoges, sino por qué escoges a ese hombre, por qué escoges ese tipo de hombre si tú sabes que te va a generar un daño, un perjuicio. Entonces ahí te tienes que autoobservar y hacerte responsable de tus elecciones para que nuevamente no vuelva a ocurrir ese suceso. Entonces, gracias a ese hecho, aprendiste a amarte y a valorarte y a no tener ese tipo de elecciones. Hombres que no tienen responsabilidad afectiva, hombres que mañana más tarde no van a asumir ante una irresponsabilidad y te van a hacer dejar a ti sola las cargas. Entonces ya pasaste por eso, ya aprendiste qué haces, sacas el aprendizaje y cierras. Y eso no significa que vas a traer el mismo hombre o que no se van a volver a presentar en tu vida. Se van a presentar, pero tú ya no vas a actuar igual porque ya aprendiste la lección. Vas a saber escoger y decir no, ese tipo de pareja yo ya no quiero en mi vida, y vas a cerrar el ciclo. Por eso es que tienes que perdonar y perdonarte, porque en un momento tú también te generaste un daño. Entonces el perdón es un proceso para resarcir también un daño contigo mismo, y también no significa que te vas a reconciliar con la persona y que mañana van a volver a ser pareja, amigos. No, no estás obligado. El perdón no está relacionado a la reconciliación. Puede darse, y tal vez mañana más tarde terminen haciendo nuevamente amigos, tal vez ya no pareja, pero amigos. Pero no estás obligado a reconciliarte, porque si, como decía al comienzo, si la persona sigue con la misma actitud, tienes que tomar una distancia porque va a seguir con la misma actitud de generar un daño. Y tú tienes que protegerte y ponerte como prioridad, porque el perdón es un ejemplo de amor incondicional. El amor es sin condiciones, pero como estás en ese proceso de aprender este tipo de amor, vas a poner distancia hasta sanar y poder ya relacionarte con esta persona, porque lo que él hable o diga, o lo que ella diga o hable, así estés a una distancia o estés cerca tuya, ya no te daña, significa que ya estás yendo por la energía del amor incondicional, porque parte de lo que diga o haga ya no te hace daño. Pero si todavía sientes que esa persona te molesta su presencia, toma distancia, no está mal. El Padre, Madre Dios no lo ve mal. Peor es que tú estés cerca a esa persona y te expongas a un sufrimiento, a un dolor. Por eso que del caso que hablábamos de esta persona, al final la favoreció porque se alejó de un ambiente tóxico en donde lo único que hacía era que la menospreciaran y se sintiera menos. Entonces fue parte de su sanación también salir de ahí, aunque en ese momento yo lo veía como un acto injusto por el despido, pero al final le hicieron un favor. Entonces, todo eso tienen que autoobservar. Por eso es importante perdonar. Y otro tema muy importante es ponerte en el lugar de la otra persona, ser compasivos y comprensivos, porque muchas veces cuando las personas hacen ese tipo de daño es porque tienen heridas mucho más grandes que la de nosotros mismos. Nuestra vibración atrae muchas veces la energía de ese tipo de personas, y como te vas a autoobservar, te vas a dar cuenta que hay una energía en ti que ha vibrado bajo y ha traído ese tipo de personas. Entonces es muy importante por eso también autoobservarse. Por eso que al perdonarse elevas tu vibración y atraes otro tipo de personas. También es importante resaltar la compasión y la comprensión. Por ejemplo, cuando se generan temas de heridas de la infancia, tú desconoces por qué tu padre o tu madre actuó así, pero cuando te empiezas a autoobservar, no solamente a ti, sino observas todo tu linaje y entiendes por qué tu papá y tu mamá se comportaron así, va a tener también un acto de compasión y comprensión frente a ellos, y te va a ayudar también a perdonar. Esos también son puntos importantes: la comprensión y compasión, la empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué actuó así? ¿Por qué ese jefe trató así a esta joven que contamos el caso? Porque él tenía muchas más heridas y tal vez a él también cuando entró a trabajar lo trataron con menosprecio, o tal vez en su infancia trae heridas y por eso se comporta a los demás así y maltrata a otras personas, porque es su forma de expresar su dolor. Pero como las personas desconocemos, creemos que esa energía viene hacia nosotros. Por eso es que realmente no debemos tomarnos nada personal, porque esa energía proviene de él y es de él.
pero nunca fue de ella. Pero todo eso viene con la autoobservación. Por eso que es muy importante comprenderte y comprender, compasivo con el otro y contigo, para llegar a la energía del perdón, que es ejemplo de amor incondicional. Al sacar el aprendizaje, llegas a la iluminación, elevas tu nivel de conciencia. Por eso que comparaba con la carta del colgado, porque al llegar a la iluminación ves las perspectivas desde una energía distinta. Entonces, lo que se me vino ahorita a mi mente es la carta del juicio. La carta del juicio es una carta que habla de orden divino, amor divino, poner las cosas en su lugar, un cambio de vida. Entonces, cuando perdonas, es como si entraras a un juicio y se da lo que te corresponde y por ende hay un cambio de vida. Y ese es el mensaje que te quería dar con el perdón. Espero que te haya gustado. Dios los bendiga. No se olviden suscribirse, darle like y espero que me dejen sus comentarios para saber qué les pareció este pequeño análisis.